Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, continuando con el tema que iniciamos la sesión la semana pasada. Buenos días, maestra. Buenos días. Bien, estábamos hablando de las locuciones latinas que en resumen eran ¿qué? Eran un grupo de palabras en latín que ya estaban en un orden predeterminado y que pues realmente pueden seguir, bueno, si hablamos de locuciones, hablamos de frases, también vimos unos cuantos latinismos que eran palabras que utilizamos en nuestro día a día, pero cuyo significado y cuya estructura no podemos cambiar. Ya son como unas plantillas que tenemos en latín que se nos ha hecho cómodo utilizar en varios ámbitos de la vida. ¿Qué ámbitos revisamos nosotros específicamente? Vimos el jurídico, vimos el académico y vimos el religioso. Estuvimos viendo algunos ejemplos de locuciones dentro de esos tres ámbitos. No quiere decir que esté limitado a, aunque de cierta manera pues eligieron esos tres porque son los que más pueden abarcar en cuanto a todas las locuciones que hay. Locuciones no son únicamente las que estamos revisando aquí en nuestra presentación de PowerPoint. Si ustedes agarran y hacen un ejercicio de investigación que lo van a tener que realizar, van a encontrar que hay una cantidad impresionante de locuciones. Algunas prácticamente han caído en desuso, pero ahí están. Hay otras que utilizamos prácticamente todos los días o que los medios utilizan prácticamente todos los días. Y es en esas situaciones en que recae la importancia de entender qué es lo que estamos usando. Porque, por ejemplo, si estamos redactando un documento académico, científico, digamos, en unos años están estudiando en la universidad o una maestría, entonces ahí es cuando tienen que saber identificar que también las locuciones y los latinismos son extranjerismos, independientemente de que el español venga del latín y por lo tanto deben de recibir un trato diferente, o sea, se deben escribir en cursivas o en comillas según el formato que estén utilizando para sus respectivos trabajos, porque al igual que si usamos palabras en inglés o en francés o en otro idioma que se les ocurra, estamos utilizando un extranjerismo. Bien, aquí les hago la pregunta, ¿en verdad usamos las locuciones latinas? La respuesta es sí y lo vamos a ir observando con todos los ejemplos que les tengo preparados en las diapositivas. El primero es alter ego. Alter ego se traduce como otro yo y se usa para designar a la persona en quien se tiene absoluta confianza o bien a la persona real o ficticia en quien uno se reconoce o se identifica. Por ejemplo, decir la frase, ese personaje es mi alter ego, es mi otro yo. A eso se refiere. Esa es una frase muy utilizada, sí. Seguramente en series, en películas ya la han de haber visto. Curriculum vitae es uno que ya habíamos visto en la sesión anterior, la semana anterior, y literalmente se traduce como carrera de vida. Es el currículo o la relación de títulos, honores, cargos, trabajos que se han realizado. Y esto califica a una persona. Por ejemplo, trajiste tu currículum vitae. Esto, cuando ustedes ingresen al mundo laboral, va a ser un uso constante, sobre todo cuando estén iniciando y estén en proceso de búsqueda de trabajo. El currículum vitae se convierte en una palabra de todos los días. Y aquellos que están relacionados con trabajos de manejo de personal, de recursos humanos, lo utilizan aún más. Otra locución, déficit, es el nombre que recibe la falta o escasez de algo. Terminamos las cuentas y tenemos un déficit de 1,000 pesos. Es como, esto se usa mucho en el ámbito político cuando están realizando informes acerca de cómo va el municipio, la ciudad, el país, y normalmente utilizan ese tipo de palabras que no es que sean rebuscadas, simplemente que no pertenecen a nuestro idioma. Estamos adaptando nuestras palabras del latín al español.
Bien, Jafet, por favor, léeme la primera locución de la diapositiva que estamos viendo. ADC, AD, Ad hoc. se traduce, ad hoc, Ujú. se traduce como para esto y según la RAE significa adecuado, apropiado, dispuesto específicamente para un fin. Este vestido es muy ad hoc para la fiesta. Exacto. Este ad hoc igual es de uso muy, ya para ambientes informales. Se puede utilizar para cuestiones más formales, por supuesto que sí, siempre y cuando sea sustituyendo una palabra en español que de verdad signifique esto para esto, adecuado, apropiado, como que esto sí va, como que ese sombrero está muy ad hoc para este outfit, como que esa decoración está muy ad hoc para las fechas. Eso es lo que nos quiere decir esta locución. Joseli, ¿nos lees la segunda locución? Sí, maestra. Vox Populi se traduce como voz del pueblo. Se emplea como locución nominal con el sentido de rumor popular que recorre en la boca de todos. Ya es Vox Populi, el secreto que tenía guardado. Gracias. Y seguramente habrán visto, por ejemplo, en programas de televisión que hay fragmentos que se llaman Vox Populi, se la pasan entrevistando personas. ¿Por qué utilizarlo así? Porque justamente significa la voz del pueblo y en ese tipo de ejercicios estás conociendo lo que piensa una gran cantidad de personas. Y ahora, ¿puedes leer la tercera locución? Alma mater, literalmente madre nutricia, que alimenta. Al igual que en otras lenguas como el inglés, suele emplearse para hablar de la universidad en la que una persona cursa sus estudios. Al fin regresé a mi alma mater. Muy bien, gracias. Eso ya lo habíamos visto igual la sesión anterior y fue creo que fue la primerita diapositiva, cuando mencionábamos que además, no siempre nos estamos refiriendo a la traducción literal del latín, sino a una adaptación según el contexto. En este caso, alma mater, madre nutricia, no va por allá, no va referido a una persona, simplemente se habla sobre más bien una situación o un lugar en este caso, que suele ser la universidad. Ok, Jorge, ¿puedes leer el último? Jorge Piste. Creo que no sirve ese micrófono, maestra. A ver. ¿Lo puedo leer yo, maestra? ¿Sí? Ok. Ok, querida Jorge. Anterior al mediodía, muy utilizado en su versión abreviada AM, especialmente en los países donde se prefiere el reloj del uso de 12 horas en lugar del 24, como suele ocurrir en México. Muchas gracias. Efectivamente, eso igual ya lo habíamos mencionado, pero sí tiene un dato ahí. Nosotros nos regimos por un horario, o sea, tenemos ambos, podemos utilizar ambos, pero el uso común en nuestro país es el de 12 horas. Decimos 8 de la mañana u 8 de la tarde. No decimos 8 de la mañana y 20 horas. Eso es a lo que se refería. Bien, Mariana, ¿puedes leer el que sigue? Mariana. Ok, vamos a pasar con Damián. Damián, ¿puedes leer la primera locución? Sí, post-meridiem, Ujú. posterior al día, muy utilizado en su versión abreviada PM. Muy bien, gracias. Misma situación que AM, solo que hablando de la tarde-noche. Joseli,
¿Puedes leer el que sigue? Sí. Post-intermedio. No, el segundo. Posterior a carpe diem, literalmente toma el día, más comúnmente traducido como aprovecha el momento. Como expresión suele utilizarse por sí sola sin necesidad de formar parte de una oración. Ok, gracias. Este es más un dicho que una locución que nos sirva para sustituir palabras en español. Normalmente, por eso no les puse aquí un ejemplo de oración como en otras situaciones, sino que normalmente se usa, como dice aquí, de manera aislada. Christopher, ¿puedes leer la última locución? Christopher Briseño. No está. Saraí Pasos. Infraganti, Ok, ya. literalmente, Perdón. infragante Ujú. delito, se utiliza para describir el hecho de descubrir a alguien en el mismo momento en el que está cometiendo un delito o llevando a cabo una acción censurable. El ladrón fue pillado infraganti cuando intentaba robar en la tienda. Muy bien, gracias, Saraí. Bien, continuamos con Eric. Eric, ¿puedes leer la primera locución? Sí, mea culpa, literalmente, por mi culpa, bastante común. Se emplea al reconocer un error propio en frases como tienes razón, he olvidado recoger lo que me pediste, mea culpa. Muy bien, gracias. Jennifer, la que sigue. Es modo operar, frecuentemente utilizada a la hora de hablar de un delito para describir la forma de actuar de los criminales. Por ejemplo, el modus operandi de los atracadores consistía en distraer a la víctima mientras se robaban. Muy bien, gracias. Y finalmente, Regina, ¿puedes leer la última? Per capita, literalmente por cabeza. Sus usos más comunes están relacionados con la estadística y la economía, hablando por ejemplo de ingresos per capita, es decir, por persona. Bien, gracias, Regina. Solo que en este caso es ingreso per cápita. O sea, esa es la pronunciación correcta, per cápita. Y como dice aquí, lo utilizamos normalmente cuando estamos hablando de dinero. No es tan de uso, más bien de nuestro lenguaje común, pero sí es de uso cotidiano en el ambiente de la estadística y la economía. Tenemos otro aquí que es per se, que significa por sí mismo, por sí solo, y que es relativamente común en frases como el libro per se no es gran cosa. O sea, el libro por sí mismo no es gran cosa, pero puede resultar entretenido. Persona non grata, persona que no es bienvenida, que no es grata en un lugar, se utiliza normalmente en situaciones de diplomacia. Y esto nos indica que no puede entrar en un determinado territorio o espacio la persona. Por ejemplo, Rajoy es declarado persona non grata en su ciudad natal. También tenemos post-mortem, después de la muerte, describe algo que ha ocurrido tras la muerte de una persona. Por ejemplo, un examen post-mortem es un sinónimo también de la autopsia. Utilizar una frase lo podemos ver en este ejemplo. Los investigadores sospechan que el cuerpo de la víctima fue desplazado post-mortem para simular un accidente. Y finalmente, el último ejemplo que les pongo es status quo, que se traduce como estado en el que y es habitualmente usado para referirse a las condiciones concretas en un momento determinado. Por ejemplo, la influencia china sobre Pyongyang es limitada y tampoco parece tener mucho interés en modificar el status quo en la península. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que es como que un momento, una situación
muy específica y algo que normalmente suele mantenerse a través del tiempo. Muy bien, les pongo aquí, a ver, vamos a salir de... Les pongo aquí un link para que realicemos un breve ejercicio. Se los voy a pegar en el chat para que lo puedan abrir. Y en un momento se los comparto en la pantalla. Bien, ya deben de estar apareciendo en su pantalla. No sé si ya la pueden ver. La pestaña, de todas maneras, ya les compartí en el chat el link correspondiente. Bien, dice latinismos y locuciones latinas. Completa las frases con el latinismo correspondiente. Aquí les da una serie de locuciones como las que acabamos de ver en nuestras diapositivas, como a posteriori, cum laude, tedium, curriculum vitae, quorum, alivitium, sine qua non. ¿Ok? Y vamos a hacer únicamente los primeros 5. Los primeros 5 de estos ejercicios. Vamos a dar unos 5 minutitos para que los puedan resolver y después de ese tiempo los discutimos. Ya deben de estar viendo en su pantalla. ¿Sí pueden apreciar la pestaña o no? Ok, perfecto. ¿No? Ok, vamos a volver a intentar. Bien, si no, vamos a trabajar cuando menos con el link que ya les di y vamos a dar 5 minutitos, chicos, para que lo resuelvan. Ahí está, ya se está apreciando en la pantalla.
maestra, solo las primeras 5. Sí, únicamente las primeras 5 para que tengamos chance de terminar el tema hoy. Ok, ¿quién ya terminó? ¿Cómo A va? mí me falta la 5. Ok, vamos a dar un minutito más. Bien, ¿qué pusieron en la primera? En el lugar adecuado para dar explicaciones es la comisión creada en esta cámara. ¿Qué pusieron ahí? Yo puse ad hoc. Ok. ¿Alguien puso algo diferente? Bien. ¿Qué pusieron? En todas las oficinas del INEM me dicen lo mismo. Déjanos tú. Currículum vitae. Ok. Currículum vitae. Y ya te avisaremos. Ok. Número 3. ¿Se celebrará un funeral? ¿Cómo lo concluyeron? Postmortem. Ok. Aquí la respuesta era corpore insepulto, que era el cuerpo sin sepultar. Vamos por la 4. El conocimiento puede ser o el primero, el que no funda su validez en la experiencia, y el segundo es el que deriva de ella.
¿Qué pusieron ahí? Eran dos. A priori o a posteriori. Excelente. Y finalmente, el síndrome de abstinencia del alcohol es terrible. Dice que Allan Poe murió de... ¿De qué murió? ¿Alguien lo encontró? En este caso, la respuesta era delirium tremens, la fase más aguda de este síndrome, o sea, el delirio de los temblores que normalmente se utiliza para describir la abstinencia por dejar de consumir alcohol. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Voy a cerrar esta pestaña. Ahí les dejé el link en el chat por si quieren terminar las locuciones. En la parte de abajo pueden observar también cuáles eran las respuestas adecuadas. Bien, ya habíamos dicho también en la sesión anterior que las locuciones podían provenir de frases célebres, y aquí les estoy poniendo locuciones, está lentísima mi computadora, locuciones que provienen de frases célebres, proverbios o enseñanzas latinas. Y les estoy colocando aquí en el PowerPoint que ya se está compartiendo ahora sí, algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos alea iacta est, que se traduce como la suerte está echada. Eso se dice cuando alguien hace algo y no está al 100% seguro del resultado que va a obtener. La suerte ya está echada, así que lo único que nos queda es esperar. Otro es amor omnia vincit, que significa el amor todo lo vence. Seguro lo han escuchado mucho en español, pero también aquí está, de aquí está surgiendo esta frase que utilizamos en español. Se dice cuando se atraviesan adversidades en el amor, sin embargo se espera que el amor sea capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo. Otro ejemplo es tempus fugit, que significa el tiempo se acaba, y se usa para explicar que nos hacemos viejos y que no tenemos forma de capturar el tiempo. De parvis grandis acerbus erit, que significa de las cosas pequeñas se nutren grandes cosas. Es una expresión para hacer notar que el esfuerzo constante da sus frutos. Mens sana in corpore sano. Se traduce como mente sana en cuerpo sano, que seguramente también habrán escuchado muchísimas veces. Es un conocimiento que nos viene de los antiguos romanos, que quiere decir, si estamos en plena salud física, también vamos a estar en plena salud psíquica. Errare humanum est. Errar es de humano. Nuevamente, lo solemos utilizar más en español, pero el origen de esta frase proviene justamente del latín. Ars longa vita brevis, que significa el arte es largo y la vida es breve. Es una frase célebre pronunciada por Hipócrates, que se considera el padre de la medicina. Y finalmente, ubi concordia y victoria, que se traduce como donde hay unidad, hay victoria, haciendo referencia a que una defensa, a que el trabajo en equipo es parte fundamental para la consecución de logros. Bien, chicos, con esto finalizamos el tema de locuciones latinas. Aquí teníamos una pequeña actividad, pero ya no nos va a dar tiempo a realizarla. Así que nos vamos a ir directo a explicar nuestra actividad de aprendizaje número 8 y también la última actividad de aprendizaje que se estaría realizando para la asignatura.
Ok, esa actividad de aprendizaje se las marcaría hasta el día viernes y la instrucción es la siguiente: elabora un cuadro comparativo de locuciones latinas en los diferentes campos o áreas. Debes poner 4 locuciones de cada campo o área. ¿Qué vimos durante las sesiones del PowerPoint? Pues nosotros nos enfocamos en 3 campos, aquí ya se los puse: el jurídico, religioso, académica. Aquí en la segunda columna les estoy pidiendo que pongan sus ejemplos de locuciones que ustedes tienen que investigar, de preferencia que no sean las que ya tenemos en el PowerPoint. Y aquí tenemos el significado. ¿Ven? ¿Cuál es el significado? Pues lo que signifique mi locución específicamente. Por ejemplo, a fortiori significa con más fuerza de razón, ad divini significa lejos de lo divini y ad literam significa a la letra. Aquí pues yo les estoy dejando el espacio para que pongan sus ejemplos. Les estoy pidiendo 4 ejemplos de cada uno. O sea, total, 12 locuciones con sus respectivos significados. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Posteriormente, lo que ustedes tienen que hacer es realizar un enunciado por cada una de las locuciones latinas que presentaron en sus cuadros comparativos. ¿Ok? Nosotros ya vimos ejemplos de enunciados. Díganme, ¿cómo podríamos usar, por ejemplo, a fortiori? Lo vimos en la primera sesión. Por ejemplo, había una frase que decía: si queremos proteger a los animales, tendríamos que a fortiori promover nuevos reglamentos, nuevas leyes correspondientes a... ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer con cada una de sus locuciones. Aquí les pongo un pequeño texto. Obviamente aquí no están en enunciados separados, ya es un párrafo el que les escribí. Si quieres saber cómo aplicar las locuciones latinas en ese espacio, se ha hecho ad hoc, de modo que puedas entenderlas y usarlas a nauseam hasta que desnauseamos de forma correcta. Espero que todo lo visto en clase no haya pasado de incógnito, desapercibido, para que mientras haces actividad no estés in albis, en blanco. Postdata, esfuérzate por hacer esta actividad y no tengas miedo, ya que recuerda que errare humano es, errar es de humanos. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Van a hacer en total 12 enunciados porque son 12 locuciones la que les estoy pidiendo. Entonces repetimos. Investigan sus locuciones, 4 jurídicas, 4 religiosas, 4 académicas, les ponen sus respectivos significados y elaboran los enunciados adecuados. Bien, chicos, ¿dudas o comentarios tanto del tema como de su actividad de aprendizaje? Es un tema bastante sencillito, la verdad es que es más de investigación y de memorización que realmente de comprender estructuras como lo hicimos con otros temas, entonces pues la dificultad es menor. Así que yo espero que no tengan problemas con esta actividad de aprendizaje específicamente. Muy bien, pues si ya quedó todo claro, muchachos, nos vemos la siguiente sesión y damos por finalizada esta. Nos estaríamos viendo hasta la siguiente sesión. Cualquier duda que les vaya surgiendo en el camino, pues lo podemos comentar en clase. Si eso es todo, pues ya se pueden desconectar. Hasta luego, chicos. Adiós, maestra. Nos vemos. Maestra, Sí. ¿el viernes va a haber clase? Maestra. Sí. Ah, pues. Por eso se viene